Sé que ese día me fui sin avisar. No hubo ningún tiempo para decirte cuánto te amaba, cuánto te amo. Todo fue tan rápido. En un momento sin más, estaba cruzando el camino de los vivos al de los muertos. Ya sé que quedaron muchas cosas pendientes. Faltaron muchos abrazos, miles de besos. Incluso quedaron en el viento muchas reuniones. También sé que no puedes verme y que crees que me marché para siempre. Pero no es así. Aquí estoy cada año. Mi cuerpo, ese transporte momentáneo volvió a la tierra. Pero mi espíritu quedó libre para poder visitarte. Mis alas se extendieron como las mariposas que reinan los cielos, como las luciérnagas que iluminan los bosques. Ahora soy uno con el universo. Sé que no es mucho consuelo y que tus lágrimas seguirán rodando por tus mejillas, pero he encontrado un sendero de hermosos colores, iluminado con el fuego del amor eterno que me condujo aquí, al altar, y he visto mi foto y estoy como un invitado en tu hogar. Allí vi esa comida pendiente que tenemos y mis cosas favoritas que guardaste con tanto esmero. Pero, amor mío, las cosas son solo cosas. Todo por el tiempo se acaba. Hace muchos años, mi madre, mientras montaba un altar a mi abuela, me dijo: hijo mío, algún día este altar lo pondrás tú, y allí, en lugar de la foto de mi madre, estará la mía. Y mira que el tiempo como un suspiro voló, y ahora mi foto está ahí en el altar. No te preocupes por mí, pronto nos veremos de nuevo, pero mientras eso sucede, toma esa copa de tequila y brinda conmigo. Por ese momento, deja que el tiempo se detenga. Dame un beso de nuevo. Vuelve a dormir y yo volveré a descansar. Y continuaremos nuestros caminos separados. Sí, separados. Pero solo, como te digo, por un momento. Hasta que sea de nuevo momento de nuestro encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es No Dormirás Más. Como siempre es un gusto saludarles. El día de hoy te traje hasta Tlaquepaque Centro, que se festeja el Día de Muertos y está todo lleno de altares, como pueden ver. En un rato más les voy a dar un recorrido para que puedan ver y les voy a hablar de esta tradición. Espero que sea de su agrado. El muerto al pozo y el vivo al gozo, dice el refrán, y es que en nuestra cultura enfrentamos a la muerte celebrándola. Solo en México la muerte se viste de gala y es el centro de festividades mágicas y coloridas. En nuestro país se canta y se come sobre las tumbas, recordando con cariño a los seres que dejaron este mundo para irse al otro, al de los fieles difuntos. Esto y más se celebra el 2 de noviembre, el Día de Muertos, la fecha designada en el calendario para honrar sin terror y con mucho respeto a los que se fueron. Los altares de muertos del 2 de noviembre se levantan en San Pedro desde tiempos de la colonia. Hasta 1992 se hicieron en casas de sanpetrinos de manera particular. Actualmente también se elaboran en espacios públicos. La costumbre de este día es visitar las tumbas de los familiares difuntos en el cementerio y asistir a la iglesia más cercana. En el Centro Cultural El Refugio y en las plazas principales de Santa Anita, familias y asociaciones civiles, instituciones escolares y culturales realizan una muestra de estas ofrendas dedicadas a algunas personas de los lugares o algún personaje destacado a nivel nacional. Verbenas y un desfile de catrinas llena la noche del Día de Muertos. El Festival de Muertos es del 31 de octubre al 3 de noviembre, que se compone de eventos culturales y artísticos. El Jardín Hidalgo, el Museo Pantaleón Panduro, el Centro Cultural El Refugio y el Camposanto son testigos de ello. Entre exhibiciones de arte, muestras gastronómicas, docenas de altares, conciertos, talleres artesanales y concursos, se desarrolla este evento en este pueblo mágico. Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima
y luego tierra tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando. Ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte. ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte, darle un like y déjame un comentario. Que pases buenas noches y que duermas bien si puedes.